Hola, hola, Dios te bendiga mucho. Qué bueno es compartir esta nueva emisión de Odres Nuevos con vos, con toda la familia. Te animamos a que puedas compartir también este programa con tus contactos. La otra vez una persona me decía en relación con otro programa de la iglesia, cómo me gustaría que mi pastor viera este programa. Bueno, tener la oportunidad de compartir allí el canal de YouTube de la Iglesia del Centro. Allí aparecen todos los programas y aparecen todas las emisiones de Odres Nuevos, este programa que con el pastor Pablo Deiros y quien te habla, el pastor Carlos Braida, estamos llevando adelante. Todas las semanas en este mismo día, esta misma hora, y luego lo podés también allí volver a ver o invitar a que otros lo vean. El programa o los programas están subidos a YouTube. Te animo a que te suscribas al canal de manera tal que el propio canal te manda allí, cuando vos tocas la campanita y te suscribís, te manda la información de cuándo fue subido el último programa y vos tenés ahí la información adecuada. Estamos trabajando con la Biblia de la Nueva Reforma como material de inspiración, como guía. Esta es una Biblia preciosa para que vos la uses en tu estudio bíblico de cada día. El pastor Pablo Deiros es el editor general, ha hecho un trabajo impresionante, monástico, ha hecho un trabajo de monje ahí, un laburo impresionante con todo el texto bíblico y con ayuda de pensamientos y reflexiones de los reformadores, principalmente de Lutero, pero no te confundas, no es una Biblia ni solamente para la Iglesia reformada, ni es una Biblia que solamente conmemora los 500 años de la Reforma, sino que es una Biblia para el día de hoy, es una Biblia para todos los días y es una Biblia para lo que viene, porque también tiene allí unos approach, unas aproximaciones proféticas para la vida del creyente y la iglesia, que tienen que ver con la iglesia que viene. Así que te la queremos recomendar muy particularmente. Si te interesa, vos la podés entrar ahí a la web de Editorial Peniel y ver allí cómo podés adquirirla o adquirir otros materiales de la editorial. Bueno, Pablo, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, aquí estamos disfrutando este tiempo con la familia, con los nietos y sirviendo al Señor en la manera en que estos días podemos hacerlo, ¿no? Así que trabajando duro con mi comentario del Nuevo Testamento, que también está publicando Peniel, así que hay ahí un material también muy rico para el acceso al texto del Nuevo Testamento, comentario bíblico hispano. Ya te lo mostramos la vez pasada, que yo tengo acá en mi casa Mateo y Marcos, pero ya salió Lucas y ¿qué más, Pablo? Salió Lucas, Hechos y está, sí, en camino Juan y Romanos. Wow. Así que, sí, no, va avanzando. Como siempre decimos, especialmente para los pastores, pero no solo para los pastores, en tu biblioteca lo esencial es que tengas un buen comentario bíblico, porque los libros inspiracionales son muy lindos, son muy buenos, nos ayudan mucho, pero una vez que ya lo leíste, incorporaste las verdades de ese libro, ya está, ¿no es cierto? Ocupa lugar en la biblioteca, pero rara vez volvemos a eso, ¿no es cierto? En cambio, un comentario bíblico siempre nos ayuda en la comprensión y en el caso de los comentarios escritos por Pablo, nos ayuda también no solo en la comprensión del texto bíblico, sino en la aplicación de eso a nuestra vida cotidiana y a la vida de la iglesia. Así que te recomendamos también allí en Editorial Peniel, podés conseguirlo.
Finalmente, primero te sorprendí diciéndote que eras un monje. Ah, sí, porque no, es que el trabajo este de escribir especialmente un comentario o los comentarios para la Biblia Nueva Reforma es trabajo de monje. Son horas y horas y horas de concentración, de estar ahí metido, eh, dedicando tiempo y tiempo de primera calidad para hacer un buen trabajo, ¿no? Así es, Sí. así es. Bueno, finalmente en el programa pasado cerramos la ventanita que abrimos en el libro de Génesis y hoy te propongo, Pablo, que abramos, y les propongo a todos, que abramos juntos una ventanita al libro de Éxodo. No estamos haciendo exégesis de todo el libro, para eso tenés acá el trabajo de la Nueva Biblia de la Reforma, pero sí abriendo una ventanita para extraer de la riqueza de cada uno de los libros de la Biblia una temática central que nos ayude a reflexionar sobre cómo ser odres nuevos, cómo la iglesia se tiene que renovar, cómo vos y yo nos tenemos que renovar para ser pertinentes, relevantes, para tener una misión adecuada en nuestro mundo de hoy en día. Y cómo, abriendo esa ventanita temática, podemos extraer del libro que estamos considerando a partir de hoy, que será el libro de Éxodo, verdades que precisamente nos ayuden en este tiempo, en nuestro continente, en nuestras ciudades, a ser una iglesia pertinente. El tema central, Pablo, del libro de Éxodo es la liberación, ¿verdad? Precisamente la palabra Éxodo significa salida y relata la historia de Israel siendo liberado por Dios de la esclavitud de Egipto, ¿no? Si uno le pregunta al pueblo de Israel quién es Dios, la afirmación central de la fe de Israel es: el Dios verdadero es Jehová, que nos sacó de la casa de servidumbre de Egipto. La respuesta de un cristiano es: el Dios verdadero es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos sacó de todo tipo de servidumbre, de todo tipo de esclavitud, ¿no? Pero yo quiero plantearte esta pregunta, Pablo, para iniciar nuestra charla, esta charla de amigos. Vamos ahí compartiendo lo que primero nos viene al corazón a medida que vamos charlando, ¿no? Pero te quiero preguntar, es cierto que Jesús nos liberó de toda clase de servidumbre, sin embargo, uno en la atención pastoral, en la observación de la iglesia en general, ve que muchas veces la vida de los cristianos todavía sigue atada a cosas. Todos tenemos pecado, no estamos señalando a los otros desde un púlpito de presunta santurronería, ¿no es cierto? Pero uno ve que hay cosas, ataduras, cadenas, hábitos que permanecen en mucha gente del pueblo de Dios, que requieren que este mensaje de liberación que nos trae Jesucristo sea renovado. Sí, el libro de Éxodo es probablemente en el Antiguo Testamento uno de los que mejor describen este proceso de liberación tan importante y tan fundamental. De hecho, el propio nombre del libro lo dice. Éxodo viene del griego, es el nombre con el que aparece el libro en las escrituras en lengua griega, la versión de los 70 o Septuaginta, y está compuesto de dos palabras, un prefijo, ex, que significa lo mismo que en castellano, hacia afuera, de adentro para afuera, hacia, y jodos, que significa camino. Es decir, es un camino hacia afuera o un camino hacia. Para los israelitas era el camino
de salida de la condición de esclavitud en que se encontraban en Egipto hacia una tierra prometida, de libertad y de cumplimiento pleno de los propósitos de Dios. En el caso del cristiano, el cristiano también habla de un éxodo, habla de un camino de salida, de un camino que conduce hacia, y ese camino es Cristo que conduce hacia Dios. Pero el problema es que en muchos casos, aún desde la fe cristiana, hemos mal interpretado la dirección de ese camino. Hemos llegado a pensar que salimos de la esclavitud del pecado, salimos de la esclavitud del mundo, de Satanás y de aquellas cosas que minimizaban nuestra condición humana, hacia la libertad, y hemos malinterpretado la libertad como libertinaje, o una libertad a vivir en la tierra prometida como bien se nos da la gana y como queremos. Sin embargo, como muy bien lo explica el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en la carta a los Gálatas y en varios otros escritos del Nuevo Testamento, nuestro camino afuera de y hacia no es una libertad personal no condicionada, sino que es salir de esta esclavitud al pecado para pasar a otra esclavitud, que es la esclavitud a Cristo. Si la persona sale del pecado, sale de la cautividad del pecado y no entra en la cautividad de Cristo, es decir, no vive bajo el señorío de Cristo, o como directamente decía el apóstol Pablo, no pasa a ser un doulos, un siervo, un esclavo de Cristo, esa libertad pierde sentido porque se transforma en libertinaje. Me parece que lo que vos estás planteando como una inquietud empieza a encontrar sentido, por lo menos me parece que por acá tenemos que empezar a considerar la cuestión, porque hay mucha gente que, y esto se ve en toda América Latina y especialmente acá en Argentina, personas que dicen, no, porque yo en una campaña con el evangelista Anacondia pasé adelante y me entregué a Cristo y me llevaron a la carpa de liberación y me sacaron no sé cuántos demonios y después me metí en una iglesia evangélica y ahí se terminó todo. Es decir, hubo libertad, hubo liberación, hubo un camino fuera de, pero el camino no condujo a nada. Es decir, no condujo a la persona en su experiencia de fe a colocarse bajo el señorío de Cristo, a crecer en Cristo, a ser un esclavo de Cristo y vivir como Cristo quiere que viva. Cada uno aprovechó esa libertad para vivir como se le da la gana y en muchos casos, ¿qué es lo que ha ocurrido? Han vuelto a la esclavitud anterior, han vuelto a Egipto, se pegaron la vuelta, ¿no es cierto?, en medio del desierto y se volvieron otra vez a la esclavitud anterior. Y a mí me parece que un poco aquí está la explicación de por qué hay tantas personas que dicen ser evangélicas, que dicen haberse entregado a Cristo, como en la ilustración esta que puse, ¿no es cierto?, que también es muy parcial, pero explica un poco la experiencia de muchos. No, yo recibí a Cristo, no, sí, yo en una campaña levanté la mano, o me liberaron de tal o cual cosa, o me hicieron sanidad interior, pero siguen viviendo como si todavía estuvieran viviendo esclavos en Egipto, sin gozar en la tierra prometida la plena libertad bajo el señorío de Cristo, que significa obediencia a Cristo en todos los aspectos de la vida. Ha habido en las últimas décadas, Pablo, un fenómeno que antes no se percibía, ¿no? Antes era clara lo que llamábamos la religiosidad popular católica, ¿sí? Por un lado, los teólogos católicos afirmaban determinadas doctrinas, creencias dentro de la
comprensión católica del cristianismo, pero finalmente el pueblo vivía otra realidad, ¿no? Y manifestaba de manera masiva, o las manifestaciones más masivas eran expresiones no de ese dogma más puro de la Iglesia Católica, sino de esa religiosidad popular. Pero hoy se está dando también una religiosidad popular evangélica. Ciento, ¿Cómo? no, que 100% es cierto, es así, y cada vez Claro. más creciente. Y el crecimiento de esa religiosidad popular evangélica que ha ido reemplazando a un discipulado más profundo y hace que muchos cristianos vivan esto que Pablo ilustraba con este ejemplo que nos presentaba, que no es un ejemplo aislado, sino que engloba a la realidad de muchos cristianos. Que muchos cristianos sigan ligados a prácticas, a hábitos, a ataduras espirituales, a pecados, y yo diría quizás lo más grave en esta salida, en este camino hacia a vacíos, a falta de propósito en el mundo, ¿verdad? Porque, digamos, la libertad siempre es libertad de, pero la libertad es libertad para, ¿no? Y la falta de aplicación práctica de la palabra, de esta palabra a la cual nos tenemos que sujetar y obedecer con alegría, ¿no? La falta de aplicación en la vida cotidiana se manifiesta en cuestiones muy evidentes, ¿no? Por ejemplo, en el área de lo material, cristianos que están esclavizados a deudas, a comportamientos de mala mayordomía de la vida, a pobreza, y uno dice, esperá, ¿este fue liberado? No, sigue atado. Sí, fue liberado en Cristo, en su mundo interior, pero eso no se ha expresado en este área de su vida. La casa de servidumbre de la cual hemos sido liberados muchas veces es la propia casa, ¿no? Porque la libertad en Cristo no se ha encarnado en los hogares, en las problemáticas interrelacionales de la familia, no ha terminado con paternidades ausentes, cristianos que siguen en conflictos matrimoniales, cristianos que son victimarios y víctimas de violencia doméstica, insatisfacción, etcétera, 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 ¿no? Es muy interesante, es muy interesante, Carlos, en este sentido, que el libro de Éxodo y todo el relato del éxodo del pueblo de Israel es una metáfora, pero maravillosamente rica para ilustrar exactamente lo que estás diciendo. Vos fíjate, la pregunta que uno se hace cuando lee el libro de Éxodo, y por supuesto todo el Pentateuco, pero especialmente Éxodo, es ¿cómo es posible que un pueblo que sale de una condición tan horrible de esclavitud, y esclavitud por una punta de años, no fue una esclavitud de 30 o 40 años, fue una esclavitud de siglos, de condiciones infrahumanas, sale a la libertad viviendo experiencias increíbles como el cruce del Mar Rojo, el agua de la roca, el maná y la mar en coche, y en un viaje que tenía que llevarlos, ¿qué? En 10 días, 15 días tenían que estar entrando en la tierra prometida. ¿Cómo es que se comieron 40 años en el desierto? Es exactamente lo que le pasa a muchos cristianos, muchas personas que manifiestan su fe en Cristo, reciben la plenitud del Espíritu Santo, empiezan a vivir su vida cristiana, pero quedan empantanados en el desierto por años y años y años y años y nunca llegan a una vida de plena libertad en Cristo. Se quedan trabados en medio del desierto. Y lo que es peor, a la luz de tus comentarios anteriores, es como que vuelven para atrás. De hecho, fíjate que el pueblo que había salido a la libertad, en un determinado momento se quieren volver otra vez a Egipto, porque ya estaban podridos de comer maná todos los días,
y extrañaban la cebolla, los ajos, los puerros de Egipto, extrañaban la esclavitud. Se querían volver a la esclavitud y empieza un proceso de sincretismo, de idolatría, de mezcolanza religiosa. El becerro de oro no lo adoraban en Egipto. El becerro de oro lo empezaron a adorar en medio del desierto. Es decir, las cosas de la esclavitud no las dejaron en Egipto, se las llevaron con ellos. Y con el mismo oro y plata y bienes que los egipcios les dieron para sacárselos de encima, porque eran un verdadero problema, con ese mismo oro construyeron el becerro de oro. Y se extraviaron abandonando al Señor y abandonando a Moisés y abandonando los mandamientos y todas las cosas que Dios les había dado. Y a mí, por eso digo que me parece una metáfora muy ajustada de la experiencia de muchos cristianos que salieron de la esclavitud, pero nunca llegaron a la tierra prometida. Se quedaron a mitad de camino. Y en esa mitad de camino volvieron a añorar la vida de esclavitud y empezaron a construirse ídolos manejables, empezaron a vivir una mezcolanza, un sincretismo que ellos podían controlar en lugar de vivir bajo la esclavitud de su nuevo Señor, bajo la esclavitud de Cristo, el señorío de Cristo en una obediencia plena. Cuando nosotros estamos de veras bajo el señorío de Cristo, llenos del Espíritu Santo, el camino a la tierra prometida es rapidísimo. No pasamos por los 40 años miserables del desierto con una nueva esclavitud, la esclavitud a una vida miserable, cuando no es esa la voluntad de Dios para su pueblo y para sus hijos y para sus hijas. Claro, y navegar a dos aguas, no hay cosa peor, ¿no?, que quedarnos ahí en la mitad, ¿no? Porque estar en el medio es convertir la vida en mediocridad, ¿no? Y muchas veces vemos a los cristianos o a algunos cristianos con vidas mediocres, chatas, ¿no? No tienen la falsa alegría del mundano, porque ellos no pueden hacer todos los pecados de los mundanos, pero no tienen la plenitud en Cristo, ¿no? Y entonces están ahí a mitad de camino en todo, con una vida mediocre, ¿no? Me enganché con el comentario que hiciste, Pablo. Antes de comentártelo, te quiero hacer una pregunta, a ver si me equivoco, si tengo buena memoria o no eras vos. A ver, vos cuando eras estudiante, ¿no? Aquí en Argentina, ¿no? No en los Estados Unidos, sino aquí en Argentina. ¿Vos no ibas a especializarte en Antiguo Testamento y principalmente en Éxodo? Sí, no tanto Éxodo, pero sí en Antiguo Testamento y especialmente en Pentateuco, sí. Ese era mi gran amor en ese tiempo, y en realidad cuando planeamos con quien en aquel entonces era el rector de nuestro seminario, el doctor Andrés Gleis, planeamos mis estudios doctorales, yo los iba a hacer, primero pensamos en la Universidad Hebrea en Jerusalén, después pensamos en Manchester, en Inglaterra. Estos proyectos no caminaron, pero mi idea era trabajar con Antiguo Testamento. Eso fue en el año 73. En el año 74, quien era el profesor de historia del cristianismo y todos los cursos de historia en el seminario se volvió para Estados Unidos, y el único tipo que tenía títulos universitarios en historia era yo, y ahí me metí en historia del cristianismo. Pero mi primer amor fue Biblia, y de la Biblia el Antiguo Testamento, y del Antiguo Testamento el Pentateuco. Así que te tengo que sacar el jugo porque... Más o menos, no estoy muy actualizado. Éxodo está dentro del Pentateuco. Bueno, no, me quedé enganchado con el comentario que hiciste de que con el mismo oro con el que el pueblo de Israel salió de Egipto, porque ustedes recordarán el pasaje
que dice que los egipcios, para que se fueran, ¿no? Les daban bienes, les daban oro, riquezas. Con el mismo oro construyen el ídolo, ¿no? Y en esta suerte de religiosidad popular, licuada, chirla, donde yo solo tomo las ofertas de Dios y no tomo en cuenta sus demandas, y donde toda esa gente, aun cuando no viva en plenitud, les hacen una encuesta y les preguntan, ¿usted de qué religión es? Dicen, yo soy evangélico, no se congregan, su vida no muestra demasiado la fe que confiesan, pero se reconocen evangélicos, ¿no? Y uno dice, en Argentina o en América Latina no te dan ninguna medalla por decir que sos evangélico, ¿no? Quiere decir que algo vivieron, algo experimentaron, hubo un toque de Dios en sus vidas, hubo experiencias en el pasado que sacudieron sus vidas. O aún gente que está en nuestras iglesias, pero con una mediocridad en su vida cristiana, ¿no? Y yo pensaba en este evangelio popular, en esto de yo sigo a Cristo para que me salve, me sane, me bendiga, me prospere, a mí, ¿no? ¿Cuántas de esas bendiciones que son como el oro que los egipcios le dieron al pueblo de Israel, nosotros las hacemos nuestras idolatrías, las convertimos en nuestros ídolos? Y en el peor de los cultos, que es el culto al ego, al yo, que todo sea para mí, la centralidad en el yo. Génesis dice que el pecado original no fue comer la manzanita, ¿verdad? Ni el sexo, ni nada de eso. El pecado original fue que quisieron ser como Dios, es decir, quisieron ser los dioses de su propia vida, ¿no? ¿Y cuánto de las bendiciones que Dios nos da lo podemos convertir en nuestras idolatrías, ¿no? Y ahora ni siquiera hablemos de este cristianismo light. Estoy hablando, estoy seguro que si vos estás viendo el programa, vos pertenecés a esa parte del cuerpo de Cristo que quiere más de Dios, que quiere buscar más del Señor, la llenura del Espíritu, el conocimiento de la palabra, etc. Pero aún nosotros, ¿no? El riesgo, me parece que Éxodo nos puede llamar la atención sobre esto, el riesgo de convertir, ¿sí?, las bendiciones de Dios en nuestro ídolo, ¿sí?, en nuestro becerro de oro, y atarnos más a la bendición, a la experiencia, a lo recibido, al mimo de Dios, que a Dios mismo. Sí. Lo más dramático de esto, Carlos, es que lo que nos muestra Éxodo y la experiencia de Israel con el Éxodo y luego su peregrinaje por el desierto, es que puede haber liberación sin que se llegue a disfrutar la libertad. Y este es fue el drama de Israel. Bueno. Espera. Repetilo porque eso me encantó. A ver, repetilo. Éxodo, la experiencia del pueblo de Israel, nos muestra que puede haber liberación, porque la liberación depende de Dios, es un acto de gracia de Dios. Dios es fiel y Dios prometió y Dios sacó con brazo fuerte y mano extendida, como dice la Escritura, sacó al pueblo de la esclavitud en Egipto. Las confesiones de fe de Israel a lo largo del Antiguo Testamento y aún en el Nuevo es eso, fue Dios el que liberó a su pueblo. Pero puede haber liberación sin que cuaje, sin que termine en libertad. Y la experiencia de Israel fue esa. Fueron liberados por el Señor para ir a la tierra prometida, pero no llegaron a la tierra prometida. De hecho, toda esa generación, salvo 2 clanes, el de Caleb y el de Josué, no entraron a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés, que fue el líder de la liberación, llegó a entrar a la tierra. La vio, pero no entró. ¿Por qué? Porque hubo liberación, pero sin libertad.
se quedaron cortos con la libertad. La libertad no estaba en el desierto era el camino para llegar a la libertad, pero la libertad estaba en la tierra prometida y no llegaron a disfrutarla. ¿Por qué? Porque quedaron atrapados con las mismas cadenas que habían tenido en Egipto. Lo que vos estabas diciendo, ¿no? Esa contradicción increíble que con el mismo oro, señal de la bendición de Dios, confirmación de la bendición de Dios, de la liberación de la esclavitud, se construyeron los ídolos que terminaron por esclavizarlos. La idolatría no ingresa a Israel cuando toma contacto con los cananeos, que esa es la impresión que muchas veces uno tiene cuando lee el Antiguo Testamento. Pobrecitos los israelitas que se juntaron con las mujeres. Encima hay una misoginia impresionante en la interpretación del texto bíblico. Pobrecitos los israelitas que se metieron con las moabitas paganas, que los sedujeron y los llevaron a la idolatría de Astarte, de Baal, de Astarot y compañía. No, qué pobrecito. Solitos se metieron en la idolatría en medio del desierto y no bajo la influencia de ningún pueblo pagano, sino porque volvieron a tragarse su propio vómito. No fueron liberados, pero no llegaron a disfrutar la libertad que Dios tenía para ellos en la tierra prometida. Y creo, por eso dije que es una extraordinaria metáfora que tiene que servirnos de gran advertencia. La carta a los hebreos dice esto, y lo dice en un lenguaje que ha sido un verdadero dolor de cabeza para los exégetas y más para los teólogos, cuando dice, ¿cómo es posible que alguien que disfrutó de la gracia de Dios se vuelva para atrás y pierda la salvación? Y por supuesto que acá entran todas las teorías, pipirí, pero la realidad es esta, es que alguien puede ser liberado, pero no disfrutar de libertad. Alguien puede ser salvado, pero no disfrutar la salvación. Ahora, después, ¿qué es lo que dice la teología? Es otro cantar. Pero la realidad dice esto, es lo que vos describías recién, la enorme masa de creyentes que dicen ser evangélicos y probablemente serían capaces incluso de hablar de una experiencia de fe con el Señor en algún momento de su vida, pero que hoy viven peor que los mundanos, peor que un pagano, y ligados a un montón de idolatría. Y otros evangélicos que están en nuestras iglesias, pero que siguen sosteniendo sus ídolos. Son como, ¿quién fue? La esposa de Jacob. No, la de Jacob, ¿quién era? Raquel, que cuando el padre salió a buscarla, cuando se rajó de la casa, ¿no es cierto?, con Raquel, el padre la fue a buscar y dice que Raquel tenía los ídolos familiares, los penates de la familia, y como ella estaba menstruando, se sentó arriba de ellos y le salió al padre con el cuento de que ella no se podía mover porque estaba con la costumbre de las mujeres, dice el texto bíblico. Pero mientras tanto tenía los ídolos empollándolos ahí debajo de sus polleras. Hay un montón de creyentes evangélicos así. Cambian los nombres de los ídolos, pero siguen siendo ídolos. ¿Cuántos evangélicos tienen a un libro como ídolo que dice en la tapa Sagrada Escritura o Santa Biblia y adoran un libro? ¿Cuántos creyentes piensan sacramentalmente del bautismo o de la unción? Y no te lo han dicho a vos, Carlos: si no me bautiza usted, pastor, no quiero que fulano de tal me bautice. O si no me ora usted, pastor, no quiero que me ore nadie. O si no me da usted la bendición, no quiero que otro me la dé. Eso es sacramentalismo puro, eso es sacerdotalismo puro, eso es magia, es idolatría. Y lo hemos metido adentro de nuestras iglesias. El problema no es que esto es lo que cree el populacho. Es más que religiosidad popular. El problema es que hay muchos pastores que lo creen así. Y se piensan que son los dueños de la unción y se piensan que son los dueños de los sacramentos, y si no es el pastor el que preside la mesa, no hay cena del Señor. Y cosas por el estilo. Y el único que puede decir Dios me dijo es el que está detrás del púlpito. Y el único que puede ejercer los dones es el que es reconocido o ha sido ordenado al ministerio.
tenemos, mirá, si hacemos un análisis crítico, Carlos, crítico en el Bueno, buen sentido, ¿no? No salimos nada bien parados, porque nosotros los evangélicos generalmente con el dedo hemos apuntado a la Iglesia Católica, a la idolatría a la Iglesia Católica, y nos olvidamos que mientras levantamos este dedo contra la Iglesia Católica hay otros tres que nos están apuntando a nosotros, y que nosotros también tenemos que reconocer en medio del desierto que más de una vez le hicimos la fiestita al buey Apis, más de una vez hemos caído en supersticiones, en supercherías, que no tienen nada que ver con el Evangelio de Cristo, que significa confesarlo como Señor y obedecerlo como Señor de nuestra vida, bajo su señorío. Ahí está la libertad. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si no es así, tenemos liberación, pero carecemos de libertad. una de las cosas maravillosas de este tiempo y del mover del espíritu de este tiempo es que se está dando en un nivel de la horizontalidad, ¿no? Es decir, no es el pastor el que todos los domingos cuando yo oro por los enfermos a través de los cultos online, siempre lo que hago es que la gente ore por la gente, ¿no? Y ahí están chateando toda la gente compartiendo esto y les digo, miren, no es un pastor el que ora solamente, es la iglesia, Dios se mueve en medio del cuerpo de Cristo, ¿no? Y estamos viendo que los milagros ocurren de manera horizontal y los adolescentes oran unos por otros y aparecen los milagros, las señales y la gente adulta lo mismo. Esto es maravilloso, ¿no? Pero volviendo al punto de la transformación de algo que Dios nos dio en idolatría, ¿no? Viene a mi memoria otro ejemplo, ¿no? Allí también en el desierto son mordidos a causa del pecado del pueblo. Dios manda allí una plaga de serpientes y son mordidos por las serpientes y empieza una mortandad allí en medio del pueblo. Y entonces Dios le manda a Moisés que se construya una serpiente de bronce y que la levante, ¿no? Y como un anticipo profético de Cristo, ¿verdad? Y que todo el que mirara a la serpiente de bronce, aun cuando estuviera con la mordedura, con la picadura de la serpiente, sería sanado, y así ocurre. Y ese fue un medio de gracia de Dios, un medio a través del cual Dios sana a su pueblo de una mortandad muchísimo peor. Pero dice que 2 siglos después, el pueblo de Israel le seguía ofreciendo incienso a la serpiente de bronce. Y Dios le dice, destrúyanla porque eso es Neustán, eso es solamente una cosa de bronce. Es un instrumento que yo les di en el pasado, pero que ustedes lo convirtieron en el objeto de adoración. Y pensando en estos 2 ejemplos, ¿no? El becerro, el Neustán, yo estoy pensando, Pablo, que mientras vos hablabas, que parte del estancamiento en la vida de los creyentes y la transformación aún de la bendición de Dios, aún de lo recibido de parte de la mano de Dios en un ídolo, es porque nos establecemos en la experiencia, en la provisión, en la sanidad, nos establecemos en algo que ocurrió en el pasado y no lo vivificamos con una vivencia cotidiana con el Señor que nos traigan nuevas bendiciones, nuevas experiencias, nuevos relacionamientos, relaciones con el Espíritu Santo. Y entonces lo viejo se convierte en nuestro ídolo. Y Dios nos dice, vamos, quiero llevarlos a más.
No te quedes solamente con que cuando en la pandemia nadie te daba trabajo y yo te di un trabajo. Ahora yo quiero llevarte a nuevas experiencias, a nuevas bendiciones, porque la intencionalidad de todo lo que te doy es que te relaciones conmigo, que soy tu Señor, que soy tu Padre amoroso, amante. Y nos estancamos en lo recibido. Y yo creo que ahí también necesitamos nuestro éxodo, porque fíjate que Egipto fue la solución para el tiempo de José. ¿Sí? Cuando había hambre en toda la tierra, ¿sí? Dios le permite que José sea llevado a Egipto y a través de José Israel es bendecido y él trae a sus hermanos, a su padre e Israel como nación es bendecida por Egipto. Pero pasado el tiempo, estancados en la vivencia, en la experiencia, lo que fue el elemento de bendición se transforma ahora en el elemento de esclavitud, y Egipto se transforma en la opresión, y el oro recibido se transforma en el becerro, y la serpiente de bronce, cuando nos quedamos allí y le rendimos incienso, le sacrificamos incienso a la bendición, a la experiencia vivida, al conocimiento, a la enseñanza recibida en el pasado, y no actualizamos, no crecemos en nuestra relación con el Señor, se termina convirtiendo en nuestro ídolo, en nuestro estancamiento, en lo que nos conduce a una vida de mediocridad, ¿no? ¿Sabés, Pablo? Mirá, fue tu pastor, ¿no? Pero yo era chico y escuché una vez a Samuel Lieber, que él fue tu pastor, ¿no? Sí, él fue mi maestro, mi pastor, aprendí a predicar con él, me bautizó, sí, tengo un recuerdo maravilloso de Samuel. Bueno, yo escuché a Samuel cuando era chico decir esto, ¿no? Hay creyentes que no tienen 30 años de creyente, tienen un año y repitieron primer año 29 veces más, ¿no? Y me quedó grabado, ¿no? Porque nos quedamos estancados en lo recibido en lugar de decir, yo me abro a más. Ahí Y está la cuestión, Carlos. que se queda estancado al conocimiento, a la experiencia vivida, y Dios le está diciendo a través de milagros, de señales, de moveres de su espíritu, hay más, hay más, hay más, hay más. No te quedes ni en lo anterior, ni siquiera te quedes en lo actual, hay más. Yo soy el siempre por ser conocido. Exacto. Esto es muy importante. Se ve en aquellos hermanos que todavía dicen, piensan que todo tiempo pasado fue mejor y dicen, aquí las cosas siempre se hicieron así. Y piensan que de esa manera están salvando la ortodoxia y guardándose de cualquier doctrina extraña o cosas por el estilo. Están aquellos que viven de coronas de laureles de hace mucho tiempo atrás, y esos laureles hoy están secos y no sirven ni siquiera para hacer un estofado. Sí, porque esa es la verdad. Y este es el sentido del éxodo. Como dijimos al principio, éxodo significa un camino hacia, de afuera de algo, de adentro de algo, hacia algo. La idea del éxodo es una idea de proceso, de movimiento, es una dinámica de progresión. Fíjate que tanto la cuestión del ídolo como la cuestión de la serpiente de bronce fueron fijaciones. Tomaron la bendición de Dios, que no era solo el oro, el bronce con que se hizo la serpiente, también fue un don de los egipcios, porque los israelitas no conocían el metal. La fundición de metal recién la conocieron durante el reino de Salomón, como vos decías, 200 años o un poco más tarde. Estaban en una edad de piedra los israelitas. Todavía además, no Pablo, conocían el metal. Además, ¿dónde van a sacar bronce? En el desierto, ¿no? En el desierto. Es decir, el bronce era lo que le habían dado los egipcios.
Con el oro hicieron el buey, el becerro, y con el bronce después hicieron la serpiente de bronce. Pero el problema fue que como vos sugeriste, se estacionaron allí, se quedaron allí. Mirá, te pongo un ejemplo. Toda vez que yo enseño sobre los dones del Espíritu Santo, que son bendiciones que vienen de Dios, son dones de Dios, daciones de Dios, de la gracia de Dios, carismas, carismata, de haris, de gracia, de parte de Dios, siempre digo, entre otras cosas, bueno, hago algunas características de los dones y la más difícil de explicar y la más difícil de entender es cuando digo que los dones son transitorios. A veces la gente no me entiende cuando yo digo esto. Lo son en primer lugar porque, como bien dice el apóstol Pablo, las lenguas se van a acabar, las profecías se van a acabar, todo eso se acaba, lo que no se acaba es el amor, dice Pablo en 1 Corintios 13, ¿verdad? Entre el capítulo 12, donde habla de los dones, y capítulo 14, donde habla de los dones, ¿verdad? Dice, los dones se van a terminar, son transitorios, no son permanentes. En el cielo no necesitamos ni de profecía, mucho menos de sanidades, y en general no necesitamos de ninguna de estas herramientas, son transitorios, pero son transitorios también, y esto estoy muy, muy convencido, porque ningún don queda estable, se transforma en algo más estable cuando se traduce en un ministerio de carácter permanente. Pero yo no puedo poner en una tarjeta personal, Pablo Deiros, don de sanidades. Porque los dones de sanidades son herramientas de trabajo que el Espíritu me da cuando los necesito, no cuando no los necesito. Yo no necesito don de sanidades para mi vida cotidiana. Los necesito cuando tengo que orar por un enfermo. Yo no necesito el don de lenguas de manera permanente. Los necesito cuando tengo una profecía que dar en lenguas o necesito interpretar una profecía dada en lenguas o quiero alabar al Señor en el momento que quiero alabar al Señor o orar al Señor en lengua. Pero no es una necesidad permanente como la respiración o el pulso del corazón. Y yo creo que este es el problema que en general tenemos con todas las bendiciones que Dios nos da, sea el oro, sea el bronce, sea el maná, sean las codornices, sea el agua de la roca, o cualquier bendición que Dios nos da. Y es que Dios nos da la bendición para ese momento. Y si nosotros lo queremos retener, fácilmente transformamos el medio en un fin en sí mismo. Y esta es la raíz de la idolatría. Es transformar en un fin lo que Dios nos dio como un medio. El maná, las codornices, el agua de la roca, el oro que nos dieron los egipcios, el bronce que nos dieron los egipcios, fueron bendiciones para ser usados como medios en el momento de necesidad. Cuando yo lo quiero retener, pasa lo que intentó Israel con el maná, ¿te acordás? Quisieron guardar el maná y ¿qué les pasó? Se les pudrió y generó una plaga en medio del pueblo. Porque la bendición de Dios no es para retenerla, es para disfrutarla en el momento e inmediatamente circularla para los demás. Con el Evangelio ocurre exactamente lo mismo. Cuando yo quiero retener el Evangelio, se me pudre. Cuando yo tomo el Evangelio, me apropio de él, pero inmediatamente lo circulo, ese Evangelio sigue haciendo milagros, sigue transformando vidas, sigue cambiándome a mí, porque la provisión no se termina, fluye, continúa. Es interesante que hablando de la unción del Espíritu, Jesús usó una metáfora preciosísima. Comparó la unción con ríos de agua viva que fluyen de nuestro interior. Es un caudal que fluye, pasa, cambia, transforma, no es nunca el mismo. Ahora, cuando yo lo quiero embalsar, cuando yo lo quiero contener, se arruina. ¿Cuántas veces vos y yo hemos hecho la ilustración? Incluso creo que vos lo has mencionado más de una vez. ¿Te acuerdas que teníamos un frasquito con aceite en nuestra oficina, allí en la calle de Estados Unidos? Que lo teníamos para orar, ungir a los enfermos y qué sé yo, pero lo usábamos muy poco en aquella época.
Y te acordás que, no sé si fue a vos o a mí, a alguno de los dos nos ocurrió, que estaba rancio, tenía un olor horrible. La historia, la historia es así. Teníamos ese frasquito de aceite porque al principio, apenas empezamos el ministerio, orar por sanidad en la iglesia bautista más antigua del país, la más tradicional, era casi sacrílego, ¿no? Así que nosotros lo hacíamos en privado, mientras le enseñábamos a la gente la vigencia de todo eso y mientras Dios nos respaldaba también con milagros para que la gente dijera, ah, es cierto, ¿no? Pero al poco tiempo, eso duró muy poquito tiempo, que orábamos por la gente en privado, ¿no? Al poco tiempo ya empezamos a orar en los cultos públicamente, ¿no? Y ya no hacía falta que la gente viniera a la oficina y sacáramos el frasquito. Pero en la atención pastoral, en un momento, vino alguien a verlo a Pablo y el aceite estaba en mi oficina, ¿no? Y entonces entra Pablo a mi oficina y me dice, ¿me pasás el frasquito de aceite que tengo que orar por una persona? Yo se lo doy y todavía no está terminando de salir de la oficina, que lo abre, ¿no? Como para ir para allá a ungir al enfermo y salió un olor a podrido, un aceite rancio del no uso, ¿no? Del no uso. Es así. Bueno, Pablo, entonces, oremos. Éxodo nos deja lecciones muy, muy buenas en este sentido. Tremendo. Y yo me quedé y te pido la oración en esta dirección a vos y luego yo voy a orar por otra temática, pero me quedé con la frase esa brutal que te mandaste de haber sido liberado no significa vivir en libertad o algo así. ¿Cómo fue que la dijiste? Repetímela. Sí, tal cual como lo dijiste, ¿no? Uno puede vivir una experiencia de liberación sin llegar a disfrutar de libertad. Muy bien. Entonces quiero que ores por libertad en Cristo para todos los que todos la necesitamos, ¿eh? Que nosotros podamos todos nosotros vivir en verdadera libertad en Cristo. Y luego yo voy a orar por lo otro que hemos charlado en el final de la conversación, que no te quedes fijado en nada, ni siquiera en lo bueno de Dios, porque lo bueno de Dios es solo el anticipo de algo mejor, que Dios te quiere llevar todavía a más y a más. ¿Sí? Así que empecemos orando por libertad. Amén. Señor, cuántas cosas preciosas nos enseña tu palabra, qué imágenes tan ricas de significado que encontramos en ella. Y es cierto que lo que hiciste sacando a tu pueblo de la esclavitud en Egipto fue algo tan grande y maravilloso, tan grande, tan maravilloso como la experiencia nuestra cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón y somos liberados del pecado, de la culpa, somos liberados de toda condenación. Pero también nos enseña la experiencia del pueblo en el desierto, que uno puede volver a añorar la cebolla, los puerros de Egipto, puede tomar la bendición tuya y transformarla en un ídolo, puede hacer del recurso de sanidad y salvación algo que se fije y pierda su efectividad de transformación en nuestra vida y en la vida de los demás. Y necesitamos que nos liberes de eso, que en medio del peregrinaje por el desierto nos recuerde que no nos has sacado de la esclavitud para quedarnos a vivir en el desierto, sino para llevarnos a la tierra prometida lo antes posible, y que la manera de llegar allí es bajo el señorío de Cristo, que en la esclavitud a Cristo se encuentra la libertad, que en el ser siervos de Jesucristo es donde encontramos la plenitud de la libertad. Danos esa sabiduría y permítenos encontrar en nuestro Señor aquel que nos lleva en un peregrinaje rápido a las promesas, al cumplimiento de las promesas, a la bendición perfecta y creciente que hay en Él. Y que esto sea cierto en la vida de cada uno de aquellos que están compartiendo con nosotros este programa. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y Señor, oramos para que los ríos de agua viva fluyan de nuestro interior. Ya están en nuestro interior, ya es la presencia del Espíritu Santo en cada uno, pero Señor, ahora levantamos las compuertas
levantamos ahora cualquier cosa del pasado que nos quiera fijar en la experiencia, en la vivencia, en el conocimiento o en la bendición del pasado, para abrirnos a lo nuevo, a lo fresco, a lo creciente de tu Espíritu, que seamos llenos continuamente del Espíritu Santo. Oramos ahora, imparto ahora en el nombre de Jesús, ahora un fluir nuevo del Espíritu Santo sobre todo tu pueblo que nos está viendo. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ahora fluye, 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 fluye. Ahora, en el nombre de Jesús, rompe las barreras en nuestro interior, Señor. Ahora, Señor, libera toda tu potencia, todo ese potencial impresionante que está embalsado en nuestro interior, que ahora se convierta, Señor, en fuerza, como una represa libera esa fuerza para electricidad, para riego, ahora se convierta, Señor, en una fuerza que bendiga a otros y que nos conduzca a nosotros a más, porque no nos creaste ni nos liberaste para el desierto, sino para la tierra prometida. En el nombre de Jesús bendecimos con Pablo a toda la audiencia y oramos para que el Espíritu Santo se renueve en cada uno de nosotros. Amén y amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, qué lindo programa hemos tenido con Éxodo. Apenas hemos tocado el comienzo del Éxodo, así que si vos querés profundizar la Biblia de la Nueva Reforma, en la página de Editorial Peniel podés conseguirla y con nosotros te podés reencontrar la próxima semana en el mismo horario o ver la programación luego subida al canal de YouTube. Suscríbete, como te digo, y toda la programación de la Iglesia del Centro está para tu disposición y para bendecir tu vida. Si necesitas oración, si necesitas un consejo, orientación en este tiempo que no nos podemos juntar y no nos podemos ver presencialmente, escribinos, llamanos allí al WhatsApp que aparece en pantalla. Estamos para servirte. A libertad nos ha llamado Cristo Jesús. Te bendecimos en el nombre de Jesús.